Ok, vamos a dar inicio pues con nuestra sesión del día de hoy. Por ahí les comento, no, la verdad no terminé de revisar todos los exámenes. Nada, me faltaron como 15 Ajá, entonces todavía me falta. Ajá. Pues más o menos les podría decir. Esperemos ya en el que sigue salga un poco mejor. Sí, recuerden, comúnmente conforme va avanzando uno se vuelve un poco más exigente. Digo, más que nada, el punto en el que ya se encuentran ustedes ya deben de tener cierta o un mayor manejo, tienen que irseles menos errores cada vez. O sea, digo, a cada quien se le puede ir un error, eso no es cuestionable, pero bueno, ya deben de estar cerca o pronto a salir al campo laboral y luego allá pues un error te sale caro. Ajá. Entonces, para que lo tengan presente. Digo, por ejemplo, yo en mi trabajo me equivoco un error y la verdad casi andan ahí diciéndote no sé qué. Ajá, porque pues tienes que resolverlo y todo. Digo, nosotros se supone que emitimos documentos legales, entonces una vez que sacas uno y tienes que sacar otro, tienes que sacar uno que modifique al otro, o sea, como prácticamente evidenciar que tuviste ese error. Entonces, lo que sucede, no, yo donde trabajo se determinan tarifas de distribución de gas natural por medio de ductos para todo el país. Entonces, relativamente sencillo, o sea, no es complicado. Lo que sí sucede es eso, hay que tener mucha precisión. O sea, un error sale caro. Un error sale caro. O sea, un error y error digo, errores se te pueden ir un montón. O sea, tienes una hoja de cálculo donde calculas todo y se la vas a mandar y pues te equivocas en una fórmula o te equivocas en un porcentaje o incluso te equivocas en el proyecto. Entonces, un montón de errores que se te pueden ir y te digo, te salen caros. O sea, yo recuerdo el único de los varios errores que he visto, una vez se le fue un error de una fórmula que no sumaba lo que era. Ajá. Y pues bueno, ese error hacía que el cálculo bajara como 300 millones. Entonces, son errores que te observan luego. Ajá, y porque pues la otra persona es un sector regulado. La otra persona lo va a revisar con lupa, va a estar viendo. Y digo, todos somos bien buenos para revisar. Ajá. Y para encontrar errores. La cosa es cuando tú estás revisando. Pues por eso hay que tener muchísimo cuidado. Ajá, digo eso, en esos casos, ahí un centavo o algo, sí,
aporta demasiado. Cuando usted egresó, llegó a emplear una de estas materias. Lo que sucede realmente, y de aquí sí ocupan, de aquí sí ocupan, donde, por ejemplo, donde yo estoy, depende mucho la evaluación, porque al final del día lo que te hace es mandarte algo relativo a lo que tú tienes que evaluar. Y es como si te dijera, les dijera a ustedes, a ver, tienen que ustedes tratar de estimar cuánto es lo que van a vender. Ajá. Y lo que vas a vender y tú sabrás qué es lo que haces. O sea, el agente, tú eres esa persona. Y si tú dices, ok, hago un promedio simple, ahí está tu promedio simple. Ajá. Y si tú dices, no, yo quiero que sea más preciso y hago una serie de tiempo, haces una serie de tiempo. Ajá. Entonces ese es el punto. O sea, ¿qué es lo que te dan? Sí, entonces como es algo muy versátil, pues a mí me ha tocado trabajar desde promedio simple, que hay quien te manda un simple promedio, hasta quien hace una serie de tiempo, o quien hace una descomposición de una serie de tiempo, o que trabaja modelos que no conoces. Digo, por ejemplo, yo soy la de aquí, a mí no me enseñaron modelos de Hall Winters y me mandaban proyecciones con modelos de Hall Winters. ¿Y cómo evalúo algo si no sé cómo trabaja? Entonces, ese es el problema. Dependerá que es a lo que vayan. Y nuevamente insisto, lo que sí les recomiendo mucho para el campo laboral es que sepan el lenguaje de programación, algo, o incluso Excel. Digo, o sea, por ejemplo, si van al aspecto gubernamental, el Excel es ley, el Excel lo tienes que usar, a excepción de alguna parte muy poco convencional, que tal vez era si te vas a TI, ¿no? Te metes en la información, pues ahí utilizarás, pero no utilizarás ni C, ni Python, ni nada de eso. Vas a utilizar para redes, vas a utilizar lenguaje para arquitectura, para crear aplicaciones, no Python. Y si te vas para otra parte, pues mucho es Excel. Por eso luego muchas veces les digo, sepan hacer las cosas en un lenguaje y también en el software. Luego, por cuestiones de seguridad, cuestiones de los datos, no puedes instalar nada más. No puedes conectar dispositivos, no puedes instalar algún otro lenguaje que quisieras. Python, o lo que sea, necesitas pedir muchos permisos. Y bueno, yo literalmente para poder instalar un programa en mi computadora tengo que ir a pedir firmas de no sé quiénes para que me la liberen. Y luego ya que te lo liberan, ya tienes que bajar y ellos te lo instalan y como ellos quieren. Entonces eso es todo. Por eso sí aprendan eso. No solamente algún lenguaje. Es bueno saber varios lenguajes. Eso ayuda mucho allá afuera. Yo conozco muchos egresados que trabajan en ciencia de datos o cosas así. De ahí desde lo convencional a lo un poquito no. ¿Sí? Y es fácil encontrar trabajo. Yo la verdad nunca pensé que iba a estar haciendo tarifas. Entonces, como que siempre creí que iba a hacer otra cosa. En su momento me preparé para análisis de datos, ciencia de datos. Sirvió, pero deben de tener esa versatilidad, saber igual otras cosas. Yo en mi campo también tengo que estudiar estados financieros, tengo que saber contabilidad, finanzas, un poco de, incluso hasta de leyes, porque emitimos instrumentos jurídicos. Entonces debes de argumentar. Pues yo les digo, es muy versátil. La verdad, ya cuando sales de aquí ya no es tanto esto, sino que tanto lo puedes relacionar con los demás. Va. Bueno, entonces, dejando eso de lado y retomando donde nos habíamos quedado, nosotros estábamos trabajando, era esto. ¿Qué fue lo último que vimos? Sí, está en la grabación. ¿Qué fue lo último que vimos? Lo último que vimos era lo siguiente. Era que si tú tenías una variable aleatoria, en este caso exponencial, entonces, gracias al proceso de Poisson, si tú ya sabías cuántos eventos iban a dar, entonces sucedía que los eventos se generaban como si fuera una distribución uniforme. Obviamente, cuando tú ya conoces cuántos eventos hay hasta ese tiempo. Es decir, tú ya sabes que se presentaron 500 eventos. Entonces, sabes que se presentaron 500 eventos en un mes. ¿Qué implica? Que en ese mes se distribuyeron de forma uniforme. Eso es siempre y cuando ya lo sepas. Entonces, eso nos dice ese teorema. Dice, sean S1, S2 hasta Sn los tiempos de ocurrencia de un proceso de Poisson. Entonces te dice, la distribución condicional de esos tiempos, dado que conoces cuántos eventos se presentaron,
es, en este caso, una distribución uniforme, ordenada, nada más. Simplemente estás ordenando de menor a mayor. Pero son uniformes, no tiene nada extraño, nada nuevo. La verdad, eso funciona muy bien porque eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo puedes simular un proceso de Poisson, verdad? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Dijimos, ¿hasta qué tiempo te interesa? Hasta el 10, va. Entonces, con la primera definición, con la variable de Poisson, calculo cuántos eventos se presentaron. Y una vez que calculé cuántos eventos se presentaron, no sé, me salieron 30, genero 30 uniformes de la longitud de tiempo. Y después ordeno. Y listo. Esos son los procesos o esos son los tiempos en que se fue dando cada evento. Eso es lo que tú conoces. Entonces es muy bueno porque hay veces que te interesa saber, por ejemplo, conocer un poco de cuándo se presenta el primer evento, porque a partir de ahí empieza, o cuándo se presenta el último evento, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, ¿qué eventos pueden ser? Yo, si alguno de ustedes, por ejemplo, han participado, puede ser en la parte de cómo va subiendo y bajando. Yo les decía, la bolsa al final del día tiene acciones, tiene acciones. Es muy ambicioso tratar de estimar el precio, pero tal vez tú puedes estimar solamente el movimiento, arriba o abajo. Eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo hay dos movimientos, arriba o abajo. Y en cambio, si quieres estimar el precio, es saber, vamos a tomar todas las curvas de valores. Entonces, de esa forma, tú pudieras estimar cuándo es que va a ser el último movimiento hacia arriba o hacia abajo, para tener en cuenta con una probabilidad. Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ver finalmente un ejemplo. Con este ejemplo nos va a permitir observar la aplicación. Dice, este de aquí, si no mal recuerdo, este primero ya lo habíamos hecho del restaurante, ¿no? Ah, ok. Dice, suponga que un restaurante abre sus puertas a los clientes a las 12 p.m., 12 horas, dejémoslo así, 12 horas de 24 horas, de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa de 20 clientes por hora. Pues van llegando 20 clientes por hora. Nos dice, determine lo siguiente, la probabilidad de que el cliente 60 de asistir llegue a las 2:45 y las 3. Es decir, que el 60 cliente llegue en esos 15 minutos. Y segundo, si a las 3 han entrado 60 clientes, encuentre la probabilidad de que el cliente 60 llegue entre las 2:45 y las 3. Ojo, son dos preguntas diferentes. Uno me dice, a ver, no sé cuántas personas habrán llegado, no sé nada, simplemente dime cuál es la probabilidad de que el cliente 60 llegue entre las 2:45 y las 3. Y la segunda ya cambia, porque ahora yo ya calculé cuál fue el último cliente. Ya sé que a las 3 llegaron 60 personas. ¿Qué es lo que pudo suceder? Que ese cliente 60 pudo haber llegado a las 3, pudo haber llegado a 2:30, pudo haber llegado a 2:15, no lo sé. Entonces, dado que ya conoces que llegaron 60 clientes a las 3, dime cuál es la probabilidad de que el último cliente haya llegado entre las 2:45 y las 3. Por ejemplo, esto puede servir si estamos haciendo ese tipo de restaurantes, a qué horas ya se puede empezar a limpiar todo, ¿no? Comúnmente uno va a un restaurante y cierran a las 10, pero no a las 10 no están limpiando, ya están limpiando desde antes. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, a las 10 cierran, a las 10 se van. Ajá. Entonces ya ellos empiezan a trabajar desde antes. Entonces es lo mismo, quieren tener esa idea, por ejemplo, para saber en qué momento ya se puede empezar a listar todo. Ya puedes estimar con una alta probabilidad que ya no va a llegar nadie. Bueno, entonces el primero es muy sencillo, porque dice que es el cliente 60. ¿Qué distribución sigue el tiempo del cliente 60? Cada tiempo entre clientes es una exponencial. Y todas son independientes. Entonces, si quiero el tiempo 60, es sumar los 60 tiempos. ¿Y cómo se distribuía la suma de variables exponenciales independientes? Gamma. Una gama con parámetro 20 y n igual a 60. Entonces, lo único que busco es calcular la probabilidad de ¿quién? La probabilidad de que el cliente 60 esté entre 2.75 y entre 3. ¿Por qué 2.75? Porque estoy midiendo ahí en unidades. Y una hora tiene 60 minutos. 0.75 horas son 45 minutos. Entonces, por esa razón está entre 2.75
y 3. ¿Queda claro ese punto? Bueno, ese valor no lo puedo calcular más que con R. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente sabemos que tengo varios comandos. Por ejemplo, decíamos, R es para simular. P era para, en este caso, la distribución acumulada. Entonces puedo utilizar el parámetro P gamma. P gamma de, en este caso, puedo poner 3. No recuerdo cómo van los parámetros, si va 20 y después 60. Menos P gamma de 2.75, 20, 60. Así, de esa forma lo puedo estimar. O bien, puedes utilizar la antigua, la integral de 2.75 a 3 de la función de densidad de una gama. También. Ahí ya se da decisión de cómo lo prefieran trabajar. No hay mayor problema. Dice que la probabilidad es de 0.25%. Entonces, relativamente es alta. Es 25% de que el cliente llegue. Ahora vamos a ver cómo cambia la probabilidad si yo sé que ya llegaron 60 clientes. Entonces, voy con el segundo. La probabilidad del mismo tiempo, lo mismo que me piden, pero dado que n de 3 es igual a 60. Ya sé cuántos clientes llegaron a las 3. Llegaron 60. Pero ahora, ¿cómo se define esto? Dijimos que los tiempos se distribuyen como ¿quién? Como una uniforme. Entonces, en pocas palabras, yo sé que, aquí lo anoto, S1, S2 hasta S60 se distribuyen como uniformes ordenadas. U1, U2 hasta U60. ¿Qué es lo que necesito saber? Necesito saber que U60 es mayor o está entre 2.75 y 3. ¿Pero quién es U60? U60 es la variable uniforme más grande. Entonces, es lo mismo que decir que el máximo de todas, y simplemente son uniformes, es mayor o está entre 2.75 y 3. Dijimos, los tiempos son independientes. Entonces, este máximo es lo mismo que pedir que en este caso, aquí, U1 esté entre esto, U2 esté entre eso, U3 esté entre esa. Es el máximo. Porque para que el máximo se cumpla, puedo garantizarlo de esa forma. ¿Y esto a quién es igual? Esto es igual a 1 menos 2.75 entre 3 a la 60. Observen que realmente este 2.75 es el tiempo que tengo hasta aquí. Ojo, para que el máximo sea mayor a 2.75, ¿qué es lo que necesito? Forzosamente, pues que cada uno sea mayor a 2.75. Y de esa forma, el máximo es mayor a 2.75. Para que el máximo sea menor a 3, ¿qué necesito? Necesito que en este caso sea así, sea también cada una menor a 3, menor a 3, menor a 3, y de esa forma el máximo es... No. De hecho, eso me lo enseñaron al inicio, ¿no? Cuando trabajaba con desigualdades. No, pues así lo puedes asegurar. Y bueno, entonces este es un producto. Es un producto. ¿Cuántas variables tengo? 60. Observen que realmente es una uniforme. ¿Cómo mido la probabilidad de una uniforme? Es T entre la longitud del intervalo. ¿Cuál es la longitud del intervalo? 2.75. Este es 3. Observen que este de acá lo puedo ver como 3 entre 3. A la 60, que al final del día es 1. Por eso no se alcanza a apreciar más allá. Pero observen que la probabilidad es muy alta. La probabilidad ahora es casi del 100% de que el cliente llegue en esos últimos 15 minutos. ¿Pero por qué se incrementó? Porque tú ya sabes cuántos clientes llegan. Antes no. Antes, además de que el cliente o del número de clientes que llegaban, antes ni siquiera sabías eso. Antes simplemente estás estimando el tiempo. Estás estimando dos cosas. Que el cliente 60 llegue y que además de que llegue sea entre las 2.75 y en las 6.
y ahora solamente estás estimando que llegue entre las 2.75 y las 3, porque ya sabes que el cliente es 60. Por eso es que la probabilidad arriba es más pequeña, porque estás estimando dos cosas. Esta probabilidad crece porque ya tienes un valor óptimo. ¿Va? Bueno, eso es una idea. Entonces observen que yo puedo utilizar varias de las propiedades. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, siguiente ejemplo. Este es el que yo les dije que repasar. Este realmente sí está un poquito complejo. Entonces, cualquier duda que tengan de este, váyanmela diciendo en su momento porque sí está un poco complejo. Dice, suponga que la gente que acude a un concierto sigue un proceso de Poisson con parámetros lambda. La banda tocará la hora T, por lo que la késima persona en llegar en el intervalo 0,t va a esperar t menos s de k. ¿Quién es S de K? S de K es el tiempo que llegó. Y T es en este caso el tiempo en que va a iniciar a tocar. Estamos pensando que va a iniciar el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esa persona puede que sea alguien que diga, ah, no, yo voy a llegar a la media hora. Yo no espero nada. Ajá, ¿por qué? Porque llegué y tocó. Alguien dice, no, pues se va a apartar o si quiere estar más cerca, llega antes y espera una hora. Entonces, esos son los tiempos. Después me dicen, encuentre el tiempo total esperado de las personas que llegan antes del inicio del concierto. Entonces, observen ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero contar todo el tiempo que espera la gente. ¿Qué implica? Voy a contar el tiempo de la persona que llegó una hora antes, el tiempo del que llegó media hora antes, el tiempo del que no llegó. Si contar esos tres, en total esperado en una hora. Entonces, necesito conocer eso. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues simplemente hago esta suma. La esperanza desde 1 hasta n de t, porque no sé cuántas personas llegaron, t menos sk. ¿Quién es t menos sk? T menos sk es el tiempo que espera, ¿sí? O sea, pero si si llega una persona faltando una hora y llega una persona faltando media, ¿sí? El tiempo total es una media. No, estamos contándolos todos ahorita. Okay. ¿Por qué todos? Porque imagínate que quisieras calcular el tiempo promedio. Necesitas la suma de todos. Claro. Ajá, entonces por eso estoy calculando todos. Okay. ¿Sí? Va. Entonces eso es lo que necesito. Entonces aquí, hasta aquí vamos bien, en esa primer fila. Entonces simplemente estoy tomando el tiempo que espera una persona y estoy sumando cada tiempo. ¿Hasta cuántos? Hasta n de t, porque no sé cuántas personas llegaron. Bueno, después, para conocerlo, utilizo probabilidad condicional. ¿Qué voy a condicionar? El número de personas que llegan. Técnicamente es un proceso de Poisson, por lo tal puede variar desde 0 hasta infinito. Entonces digo, esto es lo mismo que la esperanza de esto, dado que n de t es igual a n, por la probabilidad de que n de t sea igual a n. Prácticamente estoy haciendo probabilidad condicional. No estoy haciendo nada diferente. ¿Vamos bien? Línea por línea. De ahí, después, gracias a esto, esta suma ya se convierte en un valor conocido. Perdió la aleatoriedad. Ya no es n de t, ahora es n. Ya perdió la aleatoriedad. Eso es lo que casi siempre hacemos. Dijimos, casi siempre se busca condicionar para quitar la aleatoriedad de esa suma y ya manipularla como una suma común. Entonces manipulo como una suma común. Ahí está. N t menos sk, n de t, esto. Siguiente línea. Distribuyo la suma. La suma de t veces 1 hasta n es t poder. No varía t. Y la suma de k igual con 1 hasta n de sk. ¿Vamos bien? Entonces ahora distribuyo la suma. Sería Tn es constante y entonces puede salir de la esperanza y me quedaría Tn por esto de acá. Entonces me quedaría la serie de Tn por la probabilidad menos la serie de la esperanza por la probabilidad. Nuevamente, en esta serie no varía
T. Por ende, sale. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente línea. Esto de aquí, ¿quién es? Esa suma. El número de personas que llegaron, N, por la probabilidad de que hayan llegado esas personas. Es la esperanza. Es la esperanza, nada más. Ajá. Es ese producto. ¿Cuánto vale la esperanza de una de Poisson con parámetro lambda t? Pues el parámetro lambda t. Entonces, esta esperanza vale lambda t. Y por eso t que tengo afuera se convierte en lambda t cuadrado. Listo. Entonces ya vimos que se convierte hasta aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente línea. Ahora, ¿qué es lo que sé aquí? Lo que sé aquí es que, ¿qué estoy haciendo? Que son los tiempos, dado que ya sé cuántas personas llegaron. Ah, el teorema me dijo que una vez que tú quieres saber los tiempos y ya sabes cuántos llegaron, eso se distribuye como una uniforme. Uniforme ordenada. Es decir, la vas ordenando de menor a mayor. Entonces pongo desde K igual con 1 hasta N, uniforme ordenada. Ahí está, es lo que se llamaba estadístico de orden. Simplemente lo ordeno. ¿Está? Pero esto es una suma y está sumando todo. ¿Importa que los sume ordenados? No, pues es una suma. Hazla como quieras. Entonces le quito el estadístico de orden. No hace falta que sume en orden, por lo tanto, la sumo arbitrariamente. ¿Cuál es la ventaja? Esta no sabía qué distribución tiene, porque están ordenadas. Una cosa es que sepa que son uniformes, pero otra cosa es que me digas, oye, ¿cómo se distribuyen las uniformes ordenadas? Pues no lo sé, porque yo sé simular uniformes y de ahí ordeno. Pero bueno, pero sí sé cómo se distribuye una uniforme. Se distribuye con el parámetro 0, t. O bueno, el tiempo que toma. Ahora, ¿cuál es la esperanza de una uniforme? Es el punto medio, ¿verdad? Es el punto medio del intervalo. Tengo un intervalo de longitud t, su punto medio es t medio. Ajá. Bueno, primero distribuyo la suma. Puede salir la suma y me queda la suma de uniformes. Y aquí aplico esta, que es la de t medios. Ahí está. ¿Cuántas veces voy a sumar t medios? N veces. ¿Varía con respecto a acá? No. Entonces es lo mismo que proponer, en este caso, n de t. Ajá, aquí queda una n de t medios. Ahí está la n, aquí está el t medios. ¿Quién es esto que está sumando? Es otra vez la esperanza. Y entonces es lambda t cuadrada entre 2. Y el tiempo es lambda t cuadrada entre 2. Ese es el tiempo total que esperan las personas. Ya si quisiera calcular un promedio, simplemente divido entre n y tengo el tiempo promedio. De esa forma pudiera hacer una estimación, más o menos, cuál es el tiempo que debería de empezar tal vez ciertas amenidades. Así como ya ahora en los conciertos ya venden muchas cosas, ¿no? Ya ahora ya antes nada más era música, ya venden comida, cerveza, promocionales. O sea, ya es un montón, ¿no? Entonces ya más o menos con eso podríamos estimar ya qué horas hay que empezar a poner para que empiecen a ganar. Porque pues no tiene caso que tal vez el puesto se vaya a poner desde las 10 de la mañana, que puede llegar alguien que quiere ir a verlo y estar ahí todo el día y nada más hay 1 o 2 personas o 3 o 4, a cuando ya es el tiempo promedio, que realmente va a ganar pues toda la gente que llega más o menos como media hora antes, 1 hora antes, contra todos ellos, ¿va? Bueno, entonces este ejemplo es el que les decía, este es el que realmente es un poquito largo, porque hay que utilizar todo eso, por eso íbamos línea por línea. ¿Quedó claro el ejemplo? Bueno, entonces si quedó claro el ejemplo, van a poder hacer el ejercicio 3.7. El ejercicio 3.7 dice, vamos a leer, dice, los estudiantes de una universidad llegan a esta de acuerdo con un proceso de Poisson con parámetro lambda.
Asimismo, el tiempo que pasa cada estudiante en las instalaciones son variables aleatorias con función de distribución F. ¿Qué es lo que te dice? En una escuela llegan personas con proceso de proceso. Y una vez que llegan, pues pasan del tiempo ahí. Hay quien va a tomar una clase, hay quien va a tomar 2 clases, hay quien tiene una clase en la mañana y otra en la noche, hay quien nada más va, viene y sale a una fiesta y se fue. Entonces, tiene todo eso, ¿no? Entonces, dice que el tiempo que pasan en la escuela es una distribución F, que comúnmente puede estar sesgada entre 6 y 5 horas, pensemos así, o si pensamos que estamos todo el día, entre 8 y 10 horas, pero es una distribución. Existe una probabilidad que nos venga 15 minutos, una probabilidad que se quede 12 horas. Ajá. Eso es lo que sucede. Entonces, determine la función masa de probabilidad de que ninguno de los estudiantes se encuentre en las instalaciones al tiempo T. Entonces, quiero que ustedes determinen la probabilidad de que ningún estudiante esté en las instalaciones al tiempo que sea. Es decir, hay que encontrar esa distribución. Suponga que no hay estudiantes al tiempo cero. Digo, es algo tal vez trivial, pero hay que agregarlo porque lo van a ocupar. Ajá. No hay estudiantes al tiempo cero. Es decir, en el momento que se están cerradas, no hay nadie. No se encuentran nadie dentro ni nada. Ajá. Cuando las abren, empiezan a llegar. Y empiezan. Nuevamente, sugerencia. Dicha distribución debe de quedar en términos de la distribución F. ¿Quién es F? Supónganla simplemente como la función de densidad del tiempo que pasa un estudiante. Así es sencillo. Ese es su F. Ajá. Esa F puede ser una geométrica, puede ser cualquier cosa. Ajá. Pero es una función de densidad. ¿Queda claro entonces lo que quiere calcular ese ejercicio? Va. Entonces, según si no mal recuerdo, esa sería nuestra tarea 3 o 2. 2. Estamos bien en tiempo. Entonces, tarea 2, resolver el ejercicio 3.7. Fecha sería la siguiente semana, el 18. A las 19:30. Tienen buen tiempo, una semana. Listo. Ahí está. Entonces ya está nuestra tarea. Y con eso prácticamente ya hemos terminado o estamos por concluir o hemos concluido el proceso de Poisson. E iniciamos con variantes de Poisson. Bueno, ya hemos iniciado con una variante, ¿verdad? El proceso de Poisson dividido y el proceso de Poisson opuesto. Entonces vamos a ver ahora otro, que es el proceso de Poisson no homogéneo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es una desventaja del proceso de Poisson que hemos supuesto? Que la tasa siempre es la misma. Lambda T. Depende del tiempo, pero es lambda. Es decir, que si hay 3 es cada hora y etcétera, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasa? La realidad no es así. La realidad es que, por ejemplo, si yo soy una persona que vende desayunos fuera de cierto lugar de trabajo, ¿qué es lo que sucede? Que mis ventas realmente, cuando entran todos a trabajar, son altas. Y ya después pasa 1 o 2 horas, se cae. Ya sigo teniendo, pero poco. Ajá. Y de ahí otra vez está la comida. ¡Pum! Se vuelve a alzar. Y cae de nuevo y ya, hasta que se apaga. Entonces, ¿qué sucede? Que así funciona realmente la mayoría de procesos de llegadas. Tal vez véanlo también en el metro. El metro abre a las 6, o a las 5. Y entonces, ¿qué sucede? En la mañana recién que abrió está un poquito apagado. Pero empieza a llegar como 7, 8 horas que todo el mundo empieza a trabajar y se alza. Hasta más no puede. Y ya bajará, yo creo, como a las 10, 11. Empieza a bajar. Baja un poco, se mantiene en unos niveles relativamente bajos, medios, y ya después llega otra vez, mismo. Ahora de la comida, un poco de gente se desplaza, tiene un pequeño pico, y después vuelve a estabilizarse, baja, llega después las 6 y otra vez se eleva, hasta más no puede ya, y ya vuelve a bajar como a las 10, 11, 12, ya está apagada completamente. Entonces, realmente la mayoría de procesos siguen eso, no siguen una curva constante. No siempre llegan 3 personas por hora, 3 personas por 10 minutos, no, cambia. Entonces, lo que hace el proceso de Poisson no homogéneo
eso? Permite que la tasa varíe. La tasa en la cual se presentan los eventos dependa del tiempo. Entonces eso lo hace el proceso de Poisson-Hurwitz. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la definición? Ya no voy a ver todas las definiciones para definir otro proceso porque es lo mismo. ¿Qué es lo único que vamos a cambiar? Observen que la tasa ahora depende de T. Ya no es lambda por T, como antes. Ahora es lambda que depende del T. Ya están ahora como integradas. En el otro simplemente multiplicabas y pensabas que todo era constante, es decir, si llegan 10 personas por hora, en 10 horas llegan 100 personas, en 20 horas 200 personas, y ya. Pero con esto le permites esa variabilidad, le permites que tenga momentos donde lleguen más personas y menos personas. Por tal razón pierde una propiedad, ya no tiene incrementos estacionarios. Antes sí, porque solo te importaba la longitud. ¿Por qué? Porque decíamos que se daban el mismo número de eventos en mismas unidades de tiempo. No importaba qué hora fuera, siempre eran 10, 10, 10. Fuera la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, no importaba, simplemente la longitud. Aquí no, este proceso ya no tiene incrementos estacionarios, justo por lo que acabamos de decir. La tasa depende del tiempo. Entonces, ¿queda claro ese punto? Salvo eso, cumple todas las propiedades del proceso de Poisson. Todas. Bueno, muy particularmente, si la tasa nunca varía, obtienes el proceso de Poisson ordinario. No hay mayor problema. Ajá. Bueno, la condición impuesta, realmente la que a mí me va a importar es esta. Que ahora me interesa saber, oye, pero está bien, la tasa varía, la tasa cambia. Dime cómo se distribuye NDT. Porque NDT da Poisson con parámetro lambda T. Ahora es Poisson de nuevo, porque heredó prácticamente todas las propiedades, pero ahora su parámetro es la integral de 0 a t de lambda S. Esa lambda S se le conoce como la tasa de crecimiento. Ajá. Hay otro valor, otro nombre, no recuerdo cuál era, ahorita lo vamos a ver, pero también se le conoce como la tasa de crecimiento. ¿Cómo va creciendo? Observa que eso puede ser lo más sencillo, una función escalón. Oye, ¿qué crees? Que de las 8 a las 10 de la mañana llegan más o menos en promedio 20 personas. De las 10 a las 12 llegan 100 personas. De las 12 a las 6 de la tarde llegan 30 personas. Y de las 6 a las 10 llegan 80 personas. Simplemente son trozos. No podemos ponerlo como una función de distribución aparte y definirlo, por ejemplo, para ponerlo en cada intervalo y después sumarlo. Sí, pero tendrías que trabajar con procesos de Poisson separados y que no tocan al mismo tiempo. Menores iguales. Ajá, exactamente. Un proceso de Poisson que te describe las personas de las 8 a las 10. Otro que te describe de las 10 a las 12. Y ello tomaríamos como la definición que nos anterior. Sí. Siempre y cuando sea como el proceso escalón, que son constantes. Porque no te serviría si dijera, oye, ¿qué crees? La tasa va cambiando de forma lineal o de forma una parábola, algo así, porque realmente van cambiando. Nada cambia tan abruptamente, de que tenga 20 y de repente la otra tenga 100. Pues no, los procesos son lineales. Ajá. Si ustedes vieron, ya lo vieron en finanzas, existen los que se llaman las curvas de utilidad, ¿verdad? Curvas de utilidad, las famosas Douglas y no sé qué cosas. ¿Ah? ¿Y qué te dicen? ¿Cómo va variando una función? ¿Cómo va variando un crecimiento? ¿Cómo se va dando un crecimiento
suele ser algo. Vamos a esperar. Los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson no homogéneo. La tasa de llegada de los clientes incrementa linealmente de 100 a 200 desde las 11 hasta las 3. Entonces, ¿qué sucede? Cuando abren, pues mucha gente va. Son 100. Pero no es que siempre vayan 100, sino que va subiendo. No se conoce realmente a ciencia cierta cómo va cambiando. Entonces, lo que se supone es que crece linealmente. Y se han hecho mediciones a las 3 y ya se observa que están asistiendo 200 personas. Entonces, la mejor suposición es que incrementa linealmente de 100 a 200. Y posteriormente se mantiene constante hasta las 6. A partir de esa hora decrece linealmente hasta las 10 pm. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Bueno, decrece linealmente. Ahorita vamos a suponer hasta dónde decrece linealmente. Vamos a pensar que decrece linealmente hasta cierto valor. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo voy a escribir acá. Primer paso que debo de identificar en estos problemas. ¿Cómo varía lambda t, que es la tasa de crecimientos, o en este caso, la tasa en que se van presentando los eventos? Entonces dice, vamos a anotarlo. Empieza a las 11. Aquí es el tiempo 11. T igual con 11, que son las 11 de la mañana. Ahí hay 100 personas. Aquí hay 100. Y después, ¿y qué nos dice? Que de aquí crece linealmente hasta las 3 a 200. Entonces, a las 3 sería acá, sería a las 15 horas, y en nuestro tiempo esté igual a 4. Y crece a 200 personas. Entonces, crece linealmente. Ahí está. Después, dice que se mantiene constante hasta las 6 p.m., hasta las 18. T igual a 7. Aquí se mantiene constante. Entonces aquí nuestra curva sigue así. Y después dice que de ahí decrece linealmente hasta las 10, a las 22 horas, que sería T igual a 11. Vamos a pensar que decrece hasta 0. Y listo. Esa es la función de, en este caso, intensidad. También se le conoce así, tasa de crecimiento o función de intensidad. Si observan, tiene cierta relación o cierto sentido. ¿Por qué? Porque va creciendo constante, se mantiene y ya conforme va a cerrar, decae. Decae hasta cierto punto donde ya no llega nadie. ¿Por qué? Porque simplemente cerrar y ya simplemente son los que salen. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces aquí? Una vez, primero que nada, debo de describir cómo se comporta lambda de t. ¿Cómo se comporta lambda de t? Pero, entonces tengo que describir esto como una función. Lo que sé es que esto vale 200 si, ¿qué sucede? Si t está entre 4 y 7. Ahí vale 200, entre 4 y 7, que son las 3 y las 6. A ver, ustedes ahora determinen los otros dos partes de la función. Es decir, cuando tengo de 0 menor o igual a t, menor o igual a 4, y cuando tengo de 7 menor o igual a t, pudiera ser estricto, pero realmente como van a coincidir, no hay problema con el igualdad.
¿Sí? Como coinciden y tocan los intervalos, no pasa nada. Son menor o igual. Si fueran abruptos, sí tendrían que ser estrictamente, como hace rato lo suponíamos, 100, 200, ahí tendrían que ser menor estricto, no se pudieran empalmar. A ver, determinen lo que me falta en mi función. Su compañero nos dice que aquí es 25t más 100. Parece ser que sí, porque en 0 vale 100 y en 4 vale 200. Ya. ¿Y en la segunda cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, tiene que ser una negativa, ¿verdad? La pendiente negativa. Exactamente, sería 200 menos 50. Y ahí está, mi función de intensidad. Entonces, esto es lo primero que debemos de hacer en estos casos. Determinar la función de intensidad. Función intensidad. Y una vez que calculé la función de intensidad, ahora sí veo qué es lo que me están pidiendo. Dice que me estaban pidiendo, aquí está, determine la probabilidad de que al menos haya 600 personas de la 1 a las 4. Ajá. 4. Haya 600 personas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que son las llegadas. Debo de garantizar que haya al menos 600 personas. Entonces necesito calcular la probabilidad de, en este caso, ¿de qué horas a qué horas? De la 1 a las 4. 1 a las 4. Entonces, 1 a las 4 del problema es de las 13 a las 16 horas, que sería en el tiempo del proceso de las 2 a las 5. 2 a 5. N de 5 menos N de 2 sea mayor o igual que 600. Eso es lo que quiero. N de 5 menos N de 2 mayor o igual a 600. A ver, calculen. Determinen esa probabilidad. Recuerden, este proceso ya saben qué medida tiene, qué parámetro. Su parámetro es integral de 0 a t de lambda de s. Y acá tienes lambda de s y sabes de dónde a dónde va. A ver, determinen. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ah, lo hicimos con esa t, ¿verdad? Tiene que ser 4. Sí, no es el. Esta de aquí. Nos dicen que esta de aquí no es. Ajá. No varía, tienen razón. ¿Por qué no es ese? ¿Cuál sería la función correcta? Si es que lo tomamos como intervalo de 4 horas, que puedan variar. Ajá. Pero realmente son 11 horas. Estás en el T11. Ese funciona si fuera de 0 a 4. Ahí sí funciona. Ah, pero no es de 7, es de 7 a 11. Hay un desfase. ¿Entre 11? Ajá. Sí, no. Este sí está mal. Es el que hay que ajustarlo. ¿Cuál es la función? Menos 50t más 550. Ah, ok. Sí.
A ver, entonces 550 menos 50t. Así. Cuando t vale 7, estás restando 350 y caes en los 200, está bien. Y cuando llegas a 11, se hace 0, efectivamente. Sí, nuevamente insisto, la otra estaba hecha para 4 horas, pero realmente existe un desfase de 7 horas. No estás en el tiempo 0, estás en el tiempo 7. Va, ahora sí estamos todos de acuerdo aquí. Bien, entonces ahora calculemos el que sigue. Primero, yo sé que esto de aquí tiene incrementos independientes. ¿Qué significa? Que esto de aquí sigue una distribución de Poisson. El tema de esto es, oye, ¿cuál es el parámetro? Si tú conoces el parámetro de N5 menos N2, ya está resuelto. Porque es una Poisson y ya sabes cuánto vale lana. Ah, entonces vamos a determinar el parámetro. Ajá. Entonces, ¿sí? Ah, porque nos piden la probabilidad, aquí la anoto, nos están pidiendo la probabilidad de que, aquí dice, de que al menos haya 600 personas, al menos haya 600 personas entre las, eran en este caso 13 y 16 horas. Entonces, por eso tomábamos 5 y 2. Entonces dijimos, lo único que no hace falta es ¿quién? El parámetro. Entonces, busquemos el parámetro. Calculemos el parámetro. El parámetro. ¿Por qué necesitamos el parámetro? Porque ya sabemos que n de 5 menos n de 2 sigue una distribución de Poisson. Lo único que me falta es saber el valor. Porque si ya tengo lambda, utilizo la función de t. ¿Cómo la calculo? El parámetro. Bueno, necesito encontrar lambda. Puedo calcularla a partir de quién? De la esperanza. ¿Por qué? Porque esperanza de eso tiene que ser su parámetro, coincide con ella misma. Vamos a ver si puedo calcular su esperanza. Esperanza de n de 5 menos n de 2. Pero sabemos por la propiedad de la esperanza que esto es lineal. Entonces es n de 5 menos n de 2. ¿Y quién es la esperanza de N5? La esperanza de N5 es en este caso el parámetro. De hecho, ya me decía quién era el parámetro de esa n de t. ¿Recuerden quién es su parámetro? Es la integral de 0 a t de lambda s. Ah, entonces esta primera es la integral de 0 a 5 lambda s de s. Y la otra es la integral de 0 a 2 lambda s. Manipulando la integración es la integral de 2 a 5 lambda s de s. Y esto es igual a la integral de 2 a 4 lambda s de s más, salud, de 4 a 5. ¿Por qué de esta forma? Porque de esta forma ya sé cómo vale, ¿verdad? Porque
números donde está distribuida. En el primero vale 25t más 100. Entonces pongo la integral de 2 a 5, 25s más 100. Ah, no, de 2 a 4, perdón. ts. La segunda siempre vale 200. 4 a 5. Y listo. La integral de la primera es en este caso 25s cuadrada entre 2 más 100s de 2 a 4. Y la segunda es 200, ya de una vez. Esa no tiene caso que batallemos más. Más 200. Después S. Y después de 5 menos 4, 1. Por 200, 200. Ya, esa no hay que hacer. Me hace falta esta. 350. ¿Ya en total con el 200 o nada más la integral? Entonces son 350, así, más 200. 550. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Conforme lo de arriba, N5 menos N2 sigue una distribución de Poisson con parámetro 350. Ahora sí, ya puedes calcular la probabilidad. Ya la puedes calcular. ¿Por qué? Porque eso de aquí sigue ese Poisson. Entonces ya nada más calculémoslo para que quede ahí escrito. Entonces, ¿sí? Ah, perdón, era 550. ¿Así? Y entonces, la probabilidad de que n de 5 menos n de 2 sea mayor o igual a 600 es igual a la suma desde n igual a 600 hasta infinito. ¿De quién? De e a la menos 550 por 550 a la n entre n factorial. Y ya, esa es la probabilidad. Entonces observa que esto realmente no es complejo siempre y cuando tengas la forma de encontrar el parámetro. ¿Queda clara la idea? Entonces, eso es lo único que varía. Eso es lo único que varía en este caso. ¿Vamos bien? Una o otra función, yo les decía, hay algunas funciones que son importantes. En este caso, por ejemplo, es el tiempo de fallo de un equipo, de un sistema con su vida útil. Ajá, ese es el tiempo de fallo. Es decir, tú tienes una máquina que está trabajando y ¿qué resulta ser? Que esa máquina, conforme va avanzando, se está deteriorando. Va funcionando bien, y de repente pasa, se para. Ajá. Entonces, existen funciones que te permiten describir esos tiempos de fallo. ¿Sí? Algunos tiempos de fallo en particular. ¿Cómo qué funciones te permiten describir eso? Bueno, algunas funciones son como las que les decía, del tipo S, de hot curvas. ¿Por qué? Porque esas son casi curvas. Son curvas marginales. Comúnmente se utilizan para utilidades. Pero tienen más aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo usara una curva de esta forma, esas son las funciones más comunes para describir, en este caso, de que cierto equipo o sistema trabaje durante un intervalo de tiempo t. Eso es lo que te está diciendo. Observa que conforme va pasando t va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Que la función de intensidad hace que vaya incrementándose. Pero ojo, realmente depende de quién, del exponente. ¿Quién es el exponente? Si beta es 1, entonces ese se cancela y el tiempo funciona lineal, como si esa máquina no se deteriorara. Pero realmente lo que sucede es que beta siempre está entre 0 y 1. ¿Qué es lo que pasa cuando está entre 0 y 1? Que ese exponente es negativo. Y entonces, conforme va creciendo el tiempo, cada vez va trabajando menos.
La máquina va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega un punto en el cual se deteriora y ya no funciona. Esa es la idea de este tipo de funciones. Entonces, esto también, o debido a esto, también se conoce como un proceso potencial de Poisson. Por ejemplo, en este caso, lo que aquí calculan, más allá de cómo va funcionando la máquina, tal vez lo que a ti te interesa es la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? El tiempo o la probabilidad de que esa máquina siga funcionando. Porque conforme va avanzando se va cayendo, ¿no? Así como todos. Compran un coche y de repente va avanzando el tiempo, los kilometrajes y cada vez empieza a tener más fallas. Ajá. Entonces empieza sin nada y de repente empieza a tener una, otra y cada vez va. Ajá. Entonces así es lo mismo. Esa máquina también. Ajá. Conforme va pasando el tiempo va descayendo su confiabilidad. Ajá. Antes decías, con eso pues no se puede hacer un viaje largo. Hay veces que ya porque ya tiene mucho, ya no es tan confiable, dices, no, pues ya no lo usas para viajes largos, porque te puede dejar colgado. Ajá. Entonces simplemente pues ya baja su confiabilidad. Esa es la idea de este tipo de funciones. ¿Va? Bueno, este es para que ustedes nada más lo practiquen, es justo lo que usamos. Vean que la distribución de ns menos nt sigue este parámetro. Tiene sentido. Nosotros lo usamos hace un momento. N5 menos N2 tenía el parámetro de 2 a 5. Ajá. Eso es lo que yo ocupo. Realmente, fuera de eso, el proceso de Poisson no homogéneo no tiene nada nuevo. Lo único que cambia es el parámetro. El parámetro hay que calcular la integral. Nada más te agregó un paso previo. Pero de ahí en fuera, cumple con todo lo que tenías de Poisson, salvo incrementos estacionarios. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a ver un proceso de Poisson más. Al parecer creo que no, nos falta uno más todavía. Es el proceso de Poisson compuesto. ¿Qué me dice el proceso de Poisson compuesto? El proceso de Poisson compuesto es, como su nombre lo dice, componer un proceso estocástico. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un proceso de Poisson, pero ese proceso de Poisson depende de otra familia de variables aleatorias. Es decir, está integrado de algo más. Siempre un proceso de Poisson compuesto se va a poder expresar de esta forma. Observen J. J es una variable aleatoria. Por ejemplo, ¿recuerdan el problema que estuvimos trabajando del número de accidentes y cuánto costaba el deducible? Y decíamos que seguía un proceso de Poisson. Aquí, ¿qué sería? Estás calculando X de T, en este caso es el costo total al tiempo T. ¿Cómo se presentan los accidentes? Con un proceso de Poisson, N de T. Pero cada vez que se presenta un accidente, hay una variable aleatoria, Y. Esa Y te dice cuántos gastos se incurrieron. Entonces, esa es la forma de un proceso de Poisson compuesto. Por ejemplo, pudiera pensar aquí, en este caso, el número, ya decíamos, en este caso el tiempo de los estudiantes. Silencio, por favor. El tiempo de los estudiantes. Entonces, silencio. El tiempo de los estudiantes que calculábamos lo puedo ver como el número de estudiantes que llega más tiempo que pasa cada uno. Ahí está esa Y. Esa Y es un montón de cosas, puede ser lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente es una propiedad del proceso de Poisson original. Observen que en el caso más sencillo, cuando Y es 1, ¿qué sucede? Es un proceso de Poisson así, porque estoy sumando unos. Realmente solamente estoy contando ¿qué? Llegadas. Ajá. Bueno, ¿cómo calculamos esto de aquí? Para poder calcular esto hay que condicionar. ¿Por qué? Porque dijimos, esa suma en este caso es aleatoria. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a ponerla aquí. Quiero calcular la esperanza de X de T. Para calcular la esperanza de X de T,
es la esperanza de la suma desde i igual con 1 hasta n de t de y. Y esto es igual a la esperanza de la suma desde i igual con 1 hasta n de t, y dado n de t, ahí está. Pero ¿qué sucede? Esto pasa que cuando condicionamos, esto de aquí pierde aleatoriedad. Y entonces la voy a dejar o la voy a escribir otra vez nada más para señalar o enfatizar. En este momento lo voy a poner con otro color. Este n de t ya es conocido. Ya conoces ese n de t y por lo tanto esa suma ya la puedes manipular. Entonces esto de aquí sería la esperanza de la suma desde i igual con 1 hasta n de t de la esperanza de y. Dado n de t. Pero esa y no tiene nada que ver con n de t, son independientes. Por lo tanto, te queda la esperanza de la suma desde i igual con 1 hasta n de t de la esperanza de y. Y si esas variables son i y d, que es lo más sencillo, es decir, independientes e idénticamente distribuidas, entonces esto es esperanza de la suma desde i igual con 1 hasta n de t. Vamos a poner aquí de mu, que es la esperanza común. Y esto es la esperanza de n de t por este valor. Y entonces esto de aquí es mu por lambda t, porque es un proceso de Poisson. Realmente parecía muy sencillo. Lo único que hacemos es condicionar con esperanza iterada para eliminar la aleatoriedad. Ajá. Entonces, lo que ustedes, o yo les pido que ustedes validen, ya para que ustedes se lo lleven, es en este caso la varianza. A ver, calculen la varianza de x de t. Hay que utilizar la fórmula de la varianza condicional. La fórmula de la varianza condicional o la varianza total, que queda como la varianza, en este caso queda igual, es igual a la esperanza de la varianza más la varianza de la esperanza. Ajá. Calculen esa. Ajá. Al final del día, observen que cuando yo condiciono, es algo muy sencillo. Cuando yo condiciono y puedo encontrar que la varianza es exactamente lo mismo. Realmente esto ya no tiene, o como si se dan cuenta, lo que estamos adicionando, ya no estamos adicionando propiedades extras del proceso de Poisson, sino que simplemente estamos trabajando con ¿qué? Con algunas variantes. Solamente es eso. Antes simplemente era 1, ahora va sumando cada vez que se presenta un evento, o vamos permitiendo que la tasa de intensidad cambie. Solamente hemos agregado eso, pero las propiedades básicas se mantienen. Se mantienen las propiedades básicas. No cambian. Esa es la idea del proceso de Poisson compuesto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que hoy vamos a dejar hasta aquí con esta parte. Ya en la siguiente clase, que va a ser día lunes, vamos a terminar prácticamente con proceso de Poisson. Nos hace falta ver un ejemplo de esto. Vamos a ver ejemplos. Y vamos a ver lo que es el proceso de Poisson en 2 dimensiones. Y con eso concluimos proceso de Poisson. Y pasamos a cadenas de Markov a tiempo continuo. Entonces, prácticamente lo que alcancemos a ver de cadenas de Markov, yo le estimo más o menos una semana, de lo que alcancemos a ver de cadenas de Markov, es hasta donde vamos a dejar. Porque estoy considerando en este caso que nuestro siguiente examen sea el
tengo aquí en este caso la fecha, 24 de noviembre. Entonces, para que lo tengan presente, van a tener toda una semana porque prácticamente vamos a ver hasta el viernes 17 es lo que va a concluir. Viernes 17, ¿sí? Para que lo tengan presente. No, ya vimos muchos temas. ¿Sí? También, si bien, si lo extendiéramos más, se va a hacer muy grande. Ajá. El proceso de Poisson es extenso relativamente. Ajá. Pero esa es la idea. Yo creo que la verdad les diría, esta parte repasen los ejercicios. Ya la siguiente semana espero darles ya la lista final de ejercicios, ¿eh? Para que ya puedan concluir con ellos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Lo que nos hace falta, les digo muy poco, es el cadenas de Markov a tiempo continuo. Y realmente cadenas de Markov a tiempo continuo es una combinación de cadenas de Markov que ya vimos. Vamos a definir la matriz de transición, vamos a definir las transiciones a largo plazo, vamos a definir en este caso las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, todo igualito. Nada más en la parte, pues es una copia y pega realmente de todo lo que vimos en la parte discreta. Sí, nada más con algunas pequeñas variantes. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no tienen ninguna duda, hasta aquí lo dejamos. Sí, muy seguramente. Ya vemos si el viernes le tomo el jueves, les aviso con una semana de antelación. Si el viernes no les digo, pues ya brincamos un día más. ¿De la tarea nada más es el ejercicio 3.7 o con... Bueno, vi que tenía como puntos 1, 2 y 3. Esos. No, un poquito más. De aquí. No, eso es otra cosa. Ese ya es como se simula. Por eso me había confundido. Otras dudas. De la lista, bueno, que ya tiene el PDF, hay 15 ejercicios. Sí. De esos 15, ¿cuáles son? Estos van a venir todos. Puede salir ahí. Lo que puede suceder es que yo aumente nada más. Eso es lo único que puede pasar, que yo les diga, ¿sabe que no son 15? Son 20. Pero esos 15 ya de cajón. Ya si los quieren hacer, ya los pueden hacer. Profe, una pregunta. Bueno, me dijeron que iba a entregar los exámenes el día lunes. ¿Se pueden recoger antes de la hora de clase? Sí, ¿nos puedes repetir? Sí, le preguntaba si los exámenes el lunes los podemos recoger antes de la hora de clase. O bueno, no sé a qué hora llegue usted a la escuela. En eso sí lo veo difícil. Llego comúnmente hasta las 7:30. Entonces, Ok. lo que podemos hacer es posiblemente el viernes. El viernes estoy temprano para aquellos que no estén, se los puedo entregar. Ese día estoy aquí desde las 4. Ok, bueno, de hecho le había pedido a una compañera Azul si podía recoger mi examen. No sé si se pueda hacer eso, que lo recoja el lunes y ya en caso de alguna duda o algo, pues ya buscarlo el viernes. Sí, sin problema. Ok, muchas gracias, profe. Hasta luego. Ahora sí, a ver. En esta le hice similar a en donde quedaba Pero a ver, ¿cómo lo trabajas? El otro es están sin trabajar, entonces el primero y el segundo entran por default a entonces ya nada más sería sumar esta, a partir del 3, dependiendo del tiempo que sea menor, va a tomar el tiempo de uno o de entonces, el total sería la suma de este,
esperanza de esto más la esperanza del mínimo tiempo de desarrollar. Y me daría eso. Y la otra que estaba pensando que fue lo relacionado con que era como son dos exponenciales, la suma del total de los